El Gran Museo del Mundo Maya de Mérida es un museo ubicado en la ciudad de Mérida, Yucatán, México. Fue inaugurado el 21 de diciembre del 2012, con motivo del fin de la cuenta larga conforme al calendario maya, dedicado a las culturas mayas históricas y presentes. El museo se encuentra ubicado a un costado del Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, en donde estuvo el complejo industrial Cordomex. La primera inauguración del museo fue el 24 de septiembre del 2012 por el presidente Felipe Calderón Hinojosa y la gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco. El museo fue inaugurado por segunda ocasión el mismo año, la noche del 21 de diciembre del 2012, por el presidente de México, Enrique Peña Nieto, y el gobernador de Yucatán en funciones, Rolando Zapata Bello. El museo cuenta con 4 salas de exposiciones permanentes y 2 temporales. ¿Quiénes eran los mayas? Los mayas han sido uno de los pueblos más importantes del continente americano y del mundo. Esta cultura mesoamericana nació aproximadamente en el año 2600 a.C. El territorio maya se extiende sobre un área de más de 350 kilómetros que comprende buena parte del sureste mexicano, los estados de Yucatán, Campeche, Quintana Roo y porciones de Chiapas y Tabasco, Belice, el centro y norte de Guatemala y la frontera noroccidental de Honduras. Religión. Podríamos decir que los mayas tenían una religión politeísta, ya que tenían dioses para todo y a quienes rendían ofrendas para mantenerlos contentos y que su vida prosperara. La religión maya fue sobre todo y ante todo un instrumento político. Cultura. La sociedad de la cultura maya presenta rasgos peculiares que la hacen diferente de las otras sociedades mesoamericanas. Estos elementos distintivos son el empleo de una escritura jeroglífica compuesta por más de 700 signos, el uso de la bóveda falsa en arquitectura, el desarrollo de una escultura monumental de carácter religioso que asocia la estela y el altar, y un sistema para medir el tiempo que parte de una fecha concreta. Organización social. La estratificación social de la cultura maya se basaba en el parentesco. Este hecho, sin embargo, no indica que los mayas formaban una sociedad igualitaria, porque sus clanes se dividían en linajes inferiores y superiores según estuviesen más o menos alejados del antepasado fundador. Economía. En el plano económico, la cultura maya sacó el máximo rendimiento a sus tierras. La actividad agrícola era la principal rama de la producción. Ellos cultivaban maíz, frijol, calabaza y chile. Comercio. El comercio estaba controlado por ellos y era ejercido por la casta hereditaria de los comerciantes, quienes crearon una gigantesca red mercantil. A través de ella se importaban mercancías de lujo procedentes de Teotihuacán y de otros lugares de Mesoamérica, jade, sal, plumas de quetzal, entre otros, y se exportaban piezas artesanales y productos locales, cacao, algodón, hule, entre otros. Un factor que favoreció el crecimiento del comercio fue el complejo sistema hidráulico de las tierras centrales que proporcionaba a los mercaderes mayas vías de comunicación rápidas y cómodas. El progresivo incremento de la actividad mercantil impulsó la aparición de un rudimentario sistema monetario centrado en el cacao, las cuentas de jade y más tarde en las hachuelas de cobre, procedentes según se sabe del territorio ecuatoriano. Las ciencias, aritmética. La numeración surgió como consecuencia directa de la necesidad de contabilizar las observaciones astronómicas que regulaban el ciclo agrícola. Este era vigesimal, incluía el concepto de cero, ideado muchos siglos antes que apareciera en la numeración arábiga. Para representar los números utilizaban una combinación de puntos y barras. En matemáticas dominaron la división de fracciones y logaritmos. Sobre esta base, los sacerdotes mayas elaboraron un complejo sistema para medir el tiempo que regía el destino de los hombres e incluso afectaba a los dioses. Calendario. Los mayas poseían 2 calendarios, el Tzolk'in o ritual y el Hab o solar. El primero constaba de 260 días divididos en 13 meses de 20 días cada uno y se utilizaba para predecir el futuro de las personas. El segundo tenía 18 meses o túnel de 20 días cada uno, lo cual daba un periodo de 360 días más 5 días aciagos. Combinando ambos calendarios se obtenía un ciclo de 52 años llamado por los mayas cuenta corta. Además de este sistema idéntico al empleado por los aztecas, los mayas desarrollaron otro de mayor complejidad denominado serie inicial o cuenta larga, que permitía contar el tiempo transcurrido desde la creación del mundo, que según ellos tuvo lugar en el año 320 a.C. Para ello, contabilizaban los días mediante unas unidades temporales y según su sistema de numeración. Astronomía.
Los mayas eran astrónomos absolutamente realizados. Su principal interés era estudiar los movimientos del Sol sobre sus latitudes. La mayoría de las ciudades mayas estaban localizadas al sur de esta latitud, lo que significa que podrían observar el Sol directamente por encima durante el tiempo que pasaba sobre su latitud. Esto sucedía 2 veces al año en tiempos iguales alrededor del día del solsticio. Los mayas podían determinar fácilmente estas fechas, porque en el mediodía local no había sombra. Las observaciones del paso por el cenit son posibles solamente en las zonas tropicales y eran absolutamente desconocidas por los conquistadores españoles que descendieron sobre la península de Yucatán en el XVI siglo. Los mayas tenían un dios que representaba dicha posición del sol, llamado el dios del salto. Venus era el objeto astronómico de mayor interés, quizá lo conocían mejor que cualquier otra civilización que no perteneciera a Mesoamérica. Pensaron que era más importante que el sol. Lo miraron cuidadosamente mientras se movía a través de sus estaciones y se dieron cuenta que tardaba 584 días en coincidir la Tierra y Venus en la misma posición con respecto al Sol. Además, se fijaron que transcurrían a cerca de 2.922 días para que la Tierra, Venus, el Sol y las estrellas coincidieran. Según el libro de los mayas, Popol Vuh dice que 2 hermanos gemelos jugaban constantemente a la pelota, provocando la molestia de los señores del inframundo, que los invitaron a jugar. Tras una serie de engaños, los hermanos fueron derrotados, sacrificados y enterrados en la cancha, menos la cabeza de uno de ellos, que fue colgada en un árbol. Una diosa del inframundo sintió curiosidad y se acercó al árbol, donde fue fecundada milagrosamente por un espíritu, quien le lanzó la cabeza y cayó en su mano. La diosa ascendió a la tierra y se refugió en la casa de la madre de los gemelos, donde dio a luz a los nuevos gemelos que, al igual que su padre, fueron invitados al inframundo para jugar, pero esta vez le ganaron a los señores del inframundo y al salir de ahí se convirtieron en el sol y la luna. El juego de pelota en la civilización maya fue una actividad sociocultural en la que participaban niños, hombres y mujeres. El juego era parte del desarrollo de la fuerza física. Era un deporte y a la vez había juegos importantes que incluían rituales políticos o religiosos, en los cuales los participantes se jugaban la vida. El juego era llamado en idioma maya clásico Pits, y a la acción de jugarlo le llamaban Tipitzin. Se jugaba con 2 equipos, en una cancha y una pelota. El número de jugadores era de 2 a 5 personas. Los equipos jugaban en la cancha o campo de juego, el cual era en forma de doble T. Las canchas variaban en tamaño dependiendo del lugar y la época. La pelota que utilizaban para el juego era hecha de hule crudo, kik, por lo cual era pesado. El juego de pelota era bastante popular en todas las culturas precolombinas y en diferentes regiones, aunque las reglas cambiaban ligeramente. El juego constaba con 2 equipos y una pelota de hule. La cancha se encontraba como hundida y amurallada. El objetivo del juego era pasar la pelota a través de unos aros de piedra que se encontraban a cada lado, usando solamente las caderas. Para jugar a la pelota se seleccionaban a los mejores guerreros, los más ágiles y fuertes, y se creía que durante el juego estos fuertes mayas representaban a las divinidades dentro del campo. La ancestral civilización de los mayas desapareció, dejando numerosas incógnitas que aún no han podido ser resueltas por los investigadores sobre las reglas de este juego. Ese es el caso de la pelota maya, un juego del que no se conoce con exactitud sus reglas, salvo las que se deducen por la evolución del juego a otro denominado ulama. Se cree que el juego de pelota maya en un principio no tenía aros en sus extremos y que el objetivo del juego era que la pelota no cayese al suelo, ya que se consideraba una representación del sol. Se cree que los aros fueron añadidos posteriormente. Existe la creencia de que a partir de ese momento un equipo podía ganar el partido solo colocando la pelota por el aro, además de conseguir puntos con solo tocarlo. Sin embargo, esto no está muy claro. El juego de pelota era jugado por equipos similares al voleibol, en el que los equipos se pasaban la pelota de un lado a otro utilizando solamente la cadera. Algunos historiadores sostienen que se utilizaba únicamente la parte derecha de la cadera. Cabe destacar que, a pesar de ser considerada el deporte por equipo más antiguo del mundo, alrededor de 2.500 años de antigüedad, ya existían árbitros que velaban por el cumplimiento de las normas durante el juego. También se sabe que antes de empezar el partido todos los jugadores debían rezar Hunahpu, un dios de la mitología maya que fue asesinado, revivido y muerto otra vez tras haber perdido un juego de pelota maya. El juego era peligroso porque la pelota era pesada
dura y de mucho rebote. Por esto los jugadores utilizaban protección. La protección para la cabeza era llamada X-Am, para las caderas Tsu-Am y para las rodillas y codos Ki-Panch-Up. Estos elementos utilizados para jugar eran hechos de cuero de venado o jaguar. El chacmol fue Auguste Le Plongeon, un explorador y arqueólogo británico, quien en una de sus excavaciones en Chichén Itzá encontró el 1 de noviembre de 1875 una de estas esculturas, dándole el nombre con el que le conocemos, chacmol, que en la lengua maya quiere decir gran jaguar rojo o garra roja. Ha sido encontrada principalmente en las zonas de Chichén Itzá y Tula. Cabe mencionar que se hallan en contextos sagrados, es decir, pequeños altares, además de que estos corresponden a los años 900 y 1521 de nuestra era. El chacmol es una figura humana de sexo masculino, reclinada hacia atrás, con las piernas encogidas y la cabeza girada, en cuyo vientre descansa un recipiente circular o cuadrado. No es una deidad, más bien es considerado como un intermediario entre los hombres y el Dios Supremo, para hacerle llegar las ofrendas que se le brindan. Se le han atribuido dos funciones diferentes, aunque siempre de carácter religioso, como piedra de sacrificios o al altar, en donde se colocaban corazones humanos y otros objetos de ofrenda dedicados a los dioses. Incluso también se ha encontrado en los juegos de pelota. Sin embargo, otros investigadores piensan que el chacmol era el mensajero que venía a los hombres para hacerles saber la voluntad de su dios.